de septiembre hablamos, y creo que fue un tiempo muy especial donde nuestro magíster en teología nos compartió 5 características de una iglesia viva. Esas características están determinadas en el capítulo 15. ¿Recuerda cuál fue la primera característica de una iglesia viva? Una iglesia viva agrada. Eso quiere decir que la iglesia es vital. Habló Sergio, que me pareció muy interesante, de las 4 características de un cristiano que conforma una iglesia viva. La primera característica son los cristianos normales. ¿Qué es lo normal? Lo normal es, todo está normal, todo bien. Vas al culto, lo normal, una vez al mes o cuando me acuerdo. Entregas tu ofrenda, lo normal, una vez al año. Y eso cuando tengo una necesidad económica. Todo es normal para la iglesia. Esos son los cristianos normal. Los otros son los cristianos cero. Cero todo. Pero cuando tienen un problema o cuando tienen una dificultad, vienen como borregos a la iglesia del Señor a humillarse mientras le apaga el incendio. Porque cuando le apaga el incendio, ese cristiano cero vuelve a lo mismo. Siguen los cristianos light, los cristianos cool, esos que son cristianos pero no nada de fanáticos, sin fanatismo, sin religiosidad, sin nada que se le parezca. Pero también están los cristianos life. Esos cristianos son los cristianos vivos. Esos son los cristianos vitales. Esos son los cristianos como usted y como yo. Mira a la persona que está a tu lado. ¿Estás vivo? Formas parte de una iglesia viva. Formas parte de una iglesia life. Luego al siguiente domingo, el 11 de septiembre, vimos que una iglesia viva recibe a los demás, recibe retos, recibe encargos, recibe compromisos. También vimos al siguiente domingo que una iglesia viva es una iglesia que evangeliza, es una iglesia que comparte las buenas noticias. Y el domingo anterior vimos una iglesia viva, es una iglesia que está afinada con Dios. Canta la armonía de Dios, armoniza de tal manera que no se siente ningún desafine en el cántico que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mira, cuando el Señor me llamó al ministerio, yo no me imaginé que iba a formar parte de una iglesia, que una iglesia me iba a enviar. Eso es lo que sí tenía bien claritico. Y conformé en mi mente lo que es la iglesia ideal, la iglesia desde la perspectiva de Dios. Una iglesia donde todos se aman, donde todos se toleran, donde todos se saludan, una iglesia donde todos comparten, una iglesia donde todos tenían en común unión todas las cosas, se apoyaban entre sí. Y yo me acordaba, yo no sé si aquí de pronto hay alguno que haya nacido en Pasto, creo que les dicen pastuzos, ¿verdad? Con todo respeto. Pero usted sabe qué es lo que caracteriza, qué es la característica principal de los pastuzos. Que los pastuzos se ayudan primeramente entre sí. Y lo aprendí porque en alguna ocasión en mi vida tuve el privilegio de tener camiones. Y cuando a mí se me varaba un camión, nadie lo volteaba a mirar porque yo viajaba para esos lados a traer papa. Y no lo volteaban a mirar y preguntaba por qué. Y el conductor del camión me decía: don César, lo que pasa es que en este lado los pastuzos solamente se ayudan entre ellos mismos. Y yo dije, la iglesia del Señor debe de ser así. La iglesia del Señor primero se ayudan entre ellos mismos y si alcanza ayuda a los de afuera. La iglesia ideal es esa iglesia donde hay derroche de amor, de compañerismo, de coinonía. Pero me encontré en la realidad que es todo lo contrario. La iglesia a veces se torna irascible,
se torna orgullosa, soberbia, acomodada. A veces la iglesia se torna llena de rencor, falta de perdón. Si el hermano le miró mal, entonces se va para otra iglesia y arrastra con toda esa carga de amargura en otros lugares. Alguien me decía: pastor, es que yo tengo muchos problemas y yo quiero cambiarme de iglesia. Yo le dije: pues cámbiese de iglesia, pero el problema va a ir con usted. Usted no me va a dejar el problema en la iglesia nuestra, usted va a ir con él. La iglesia se ha convertido en apagaincendios. Vienen a buscar a Dios solamente cuando tienen una necesidad, y cuando están en ese momento de amargura, de dolor, de sufrimiento, hacen pactos con Dios y le dicen: Señor, si tú me arreglas este problema, yo me comprometo a servirte, a diezmar, a venir cada 8 días a la iglesia. Y el problema se le soluciona y bye bye, te veo, Mateo. Se desaparecen de la iglesia nuevamente hasta que vuelva y surja otro problema. Esa es la iglesia real. ¿Ven la diferencia entre lo ideal y lo real? Mira, voy a contarte algo. Solamente en mi tiempo como pastor principal de esta iglesia, que estoy en mi año 14, se han predicado, escúchame bien, 717 mensajes diferentes, de los cuales Dios me ha dado el privilegio de predicar, sin exagerar, más o menos el 85% de los mensajes, aproximadamente 610. Ponme cuidado. Se han predicado 336 mensajes sobre el pecado. Se han predicado 153 mensajes sobre doctrina. Se han predicado 105 mensajes sobre confrontación espiritual, 62 mensajes sobre reconciliación, 34 mensajes sobre familia, 12 mensajes sobre misiones y 15 mensajes sobre liderazgo. Eso nos da un total de 717 mensajes, incluyendo el que estoy compartiendo con ustedes hoy. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que realmente esta iglesia ha sido alimentada. Lo que quiere decir es que el cuerpo de Cristo no está muriendo de inanición espiritual, se ha alimentado. Voy a invitarle para que miremos qué tan alimentaditos estamos, y hoy vamos a empezar el principio del fin. Qué pesar que se nos acabe ya la carta a los Romanos, pero voy a invitarle para que abra su Biblia en la carta a los Romanos, en el capítulo 16. Capítulo 16. Si usted ya lo tiene, voy a pedirle que se quede sentadito ahí donde usted está, porque a mí me gusta leer esta carta o este capítulo bien sentado. Estamos sentados cómodos. Dele un abracito a la persona que está a su lado y dígale: te doy CH, toma todo el CH que quieras, te doy CH, toma CH. Por ejemplo, estos cristianitos que están por ahí aislados, hay que darles mucho CH. Hay que darles CH. ¿Ya se dieron CH? ¿Ya? Ok, te voy a dar CH, hermano. ¿Usted sabe qué es CH? ¿Qué es CH? Calor humano. Capítulo 16, y se va a dar cuenta del calor humano que tiene este texto del capítulo 16 de la carta a los Romanos. Verso 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa, en su casa, de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo.
Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a Estaquis, amado mío. Seguimos con los saludos. Verso 10. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Verso 11. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifenea y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Persidia, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Verso 14. Saludad a Síncrito y a Flegonte, a Hermas y a Patrobras, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Amén. Que Dios bendiga su palabra y que hoy nuestros pensamientos vayan cautivos a la obediencia a Cristo. Y la iglesia dice conmigo un fuerte saludo. Amén y amén. Mire, yo le voy a hacer una confesión a la iglesia hoy, pero no le vayan a contar a nadie porque me daría pena. Este capítulo 16, para mi parecer como teólogo, era innecesario en esa carta. Es más, yo puedo decir que ese capítulo 16 es un embutido. ¿Usted sabe qué es un embutido? Cuando le meten algo a la fuerza. Entonces era como algo impresionante. Eso era lo que yo pensaba. Yo no le encontraba la razón de tantos saludos. Mira, 26 saludos de personas con nombre propio de la iglesia en Roma. 26. ¿Sabes? No me gustaba. Yo decía, pero ¿por qué no hay otra cosa más espiritual? Ya para terminar, una doxología bien jalada del apóstol Pablo, hasta que me detuve en el texto y permití que él me hablara. Al escucharlo hablar, entendí que lo que el apóstol Pablo realmente se refería era a la iglesia, como realmente tenía que ser. Una iglesia life, una iglesia viva, una iglesia vital, que se refería a una iglesia heterogénea, a una iglesia imperfecta, una iglesia culturalmente diferente. Él evidencia la importancia, escúchame bien, para los que creen que el apóstol Pablo le tenía rabia a las mujeres. En esos saludos evidencia la importancia de las mujeres en la iglesia primitiva. La gran mayoría, por lo menos el 70% de los saludos que están ahí es para mujeres, el de la iglesia en Roma. Pero sobre todo era el reconocimiento de los miembros entre sí. Los saludos personales de Pablo fueron a romanos, a griegos, a judeos y a gentiles, a hombres y a mujeres, a prisioneros y a ciudadanos prominentes. Se notaba claramente que la iglesia tenía un gran alcance, una iglesia que trascendía las líneas culturales, sociales y aún económicas. El apóstol Pablo en esa salutación podía evidenciar, en esos saludos, podía evidenciar que la iglesia era dinámica. Voy a hacerle una pregunta. ¿Usted sabe quién es Sara Peña? Si usted sabe, levante la mano. ¿Usted sabe quién es Sara Peña? ¿Usted sabe quién es Norman Newton? Una. ¿Cuántas personas más? 2, 3, 4, 5. Y hay más de 100. Atrás 6.
está en este lugar en este momento don Norman Newton? Sí, sí está. Norman, ¿quieres colocarte de pie? Él es Norman Newton. ¿Sabe quién es él? Él es el encargado de que cuando usted venga los domingos no se le ensucie la ropita, porque limpia las sillas, le hace mantenimiento al templo para verse de esta manera. Y no le voy a levantar la autoestima, porque si no el martes me pide aumento de sueldo. Lo que quiero decirle es que conózcalo, porque él es miembro activo de nuestra iglesia, al igual que Sara. Usted sabe quién es Julieta Puentes. ¿Quién es? Levante la mano de quién es Julieta Puentes. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, está más famosa Julieta Puentes. ¿Usted sabe quién es Daniela Torres? ¿Sabe quién es Daniela Torres? 1, 2, 3, 4. No levante la mano, Daniela, porque usted sabe que se conoce. Voy a hacerle otra pregunta. ¿Usted sabe quién es Olguita Orjuela? No, pues cuidado, ahí no. No lo voy a contar a ustedes. No, pues usted que la parió, si no la conoce, estamos fregados. Olguita, ¿quieres colocarte de pie? Olguita es ella, conózcanla. Olguita Orjuela es la persona. Vente más para acá, porque todos se pararon para conocerte. Te vas a volver famosa. Olguita es nuestra colaboradora. Ella es la que hace que todo permanezca limpio dentro de nuestra iglesia. Es magnífica colaboradora. Hace las cosas bien y no necesita de un vigilante, al igual que Norman, al igual que Julieta y al igual que los colaboradores. Se da cuenta la importancia de esa tremenda enseñanza que hace el apóstol Pablo sobre la unidad de la iglesia. Hermano, esos saludos que el apóstol Pablo hace a la iglesia es uno de los más famosos de la Biblia. Nos deja entrever la semejanza del cuerpo de Cristo y la iglesia. Una iglesia viva, una iglesia avivada, una iglesia saludable. Mis amados, a través de esta carta que estamos a punto de concluir su estudio, nos evidencia que aunque el Señor Jesucristo no está en cuerpo, escúchame bien, esa carta, esas salutaciones, esos saludos que hace el apóstol Pablo, está evidenciando que aunque el Señor Jesucristo no está en cuerpo, Él, ¿quién? El Señor Jesús. Escúchame, lo que el apóstol Pablo está haciendo entrever en el espíritu de esos primeros 16 versículos es que el Señor Jesucristo no está en cuerpo, pero requiere de un cuerpo, y es el cuerpo de la iglesia. Ahora, ¿cuál cuerpo? ¿Cuál cuerpo? Nosotros que formamos parte de la iglesia. El Señor Jesucristo no está en cuerpo, pero Él quiere un cuerpo, y por eso es que el apóstol Pablo dice que la iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo. Hermano, tú y yo tenemos que ser ese cuerpo. Tenemos que ser esas manos que hagan el trabajo, esos pies que vayan por todos los lugares, esa voz que predique con valentía, con garbo, con el temor de Jehová de los ejércitos, que se escuche la voz de Dios a través de sus labios. Hermano, tú y yo debemos entender que como cuerpo, primero nos necesitamos unos a otros. Y usted puede pensar, yo no necesito a nadie. ¿Sabe qué quiere decir cuando usted dice yo no necesito a nadie? Que usted no necesita al Señor Jesús, que usted es autosuficiente y que usted puede solucionar sus problemas. Usted. Y yo le pregunto, si usted no necesita una comunidad, si usted no necesita una iglesia, si usted no necesita el cuerpo de Cristo, no se haga llamar cristiano. Porque un cristiano necesita a otro cristiano. Mire, es muy trillado
esto que le voy a decir. Pero usted sabe cómo se prende un fogón de carbón, una chimenea de carbón. Usted sabe cómo se prende. ¿Ah? Primero se prende uno, se sopla o se ventea para que vaya prendiendo y se va contagiando. Por eso yo le decía, dele ese hacha al otro que está a su lado. Ese calor humano, ese fuego se va encendiendo hasta que prende la chimenea, calienta el fuego. Ahora saque ese tizón rojo de ahí y en menos de lo que canta un gallo, se apaga el tizón. Necesitamos la iglesia para ese calor humano. Necesitamos la iglesia para que juntos seamos una sola voz delante de los que no le conocen. Hermanos, debemos respetarnos unos a otros, amarnos con ese respeto que inunda el corazón del creyente. Debemos sentir solidaridad unos con otros. Mi amado, la Biblia dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, verso 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. La pregunta que yo quiero hacerle a la iglesia esta mañana es: ¿somos un cuerpo? ¿Usted lo cree? ¿Usted cree si somos un cuerpo o no? ¿Sí? ¿Usted lo cree? Dígame un amén, no le dé pena. Porque de hecho somos un cuerpo. Yo tengo un apéndice que no me lo han sacado. Y aunque no sirve para nada, es parte de mi cuerpo. Sí, me da chucha, pecueca, y eso forma parte de mi cuerpo. Cuando sudo, mi sudor huele maluco, eso es parte de mi cuerpo, ¿verdad? Y cuando voy al baño también formo parte del cuerpo. Somos parte del cuerpo, para bien o para mal, pero formamos un cuerpo. La pregunta que yo quiero hacerle es: ¿realmente somos un cuerpo saludable? Realmente nosotros entendemos que si decimos que formamos parte del cuerpo de Cristo, quiere decir que Cristo es la cabeza. La pregunta es: ¿realmente el Señor Jesucristo mi cabeza? La carta a los Colosenses, en el capítulo 1, verso 18. Mira, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el cual, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. ¿Tú piensas realmente conmigo que el Señor Jesucristo es cabeza de tu vida, es cabeza de tu mente, es cabeza de tu corazón? Que es el Señor Jesucristo el que guía tus pasos, el que guía tus pensamientos, el que guía tus emociones. Hermanos, el cuerpo obedece a la cabeza, que es donde está el control total para que podamos ejecutoriar todas las acciones que tenemos por hacer. Hermano, la pregunta que quiero también hacerle, hoy voy a hacer varias preguntas. Estamos creciendo numéricamente. Mira a tu alrededor. Estamos creciendo numéricamente. Si llueve, no voy porque me mojo el pelo y se me hincha. Si hace calor, no voy porque es que está haciendo mucho calor y allá la gente a veces llega sin bañarse y ese olor empieza a subir de lociones y todo eso, entonces mejor no voy. Juega el Atlético de Madrid, no, yo no voy porque juega el Atlético de Madrid. Hoy tenemos que ir a tomar la decisión más trascendental en nuestro país, entonces no voy. Cualquier argumento que usted se levante es bueno para no ir y no sentir calor humano. Hermanos, tú y yo estamos consumiendo buenos alimentos para crecer. Consumimos alimentos diversos que pensamos que nos nutren, pero realmente lo único que están haciendo es llenarnos momentáneamente y luego salen por las vías naturales. Usted sabe que lo que no sirve
Si usted tiene un cuerpo saludable, lo que no sirve sale por las vías naturales. Pero realmente lo que sirve y lo que te ayuda a crecer y a fortalecerte es lo que queda en el cuerpo. Mi amado, tú vienes cada 8 días a misa, perdón, al culto. Cada 8 días sagradamente vienes. No te pierdes el culto, no te pierdes el servicio. Pero tú no me das el privilegio de verte en los cursos del Instituto Bíblico. No me das el privilegio de verte dictando talleres. No me das el privilegio de ver cómo abres una casa para un grupo de vida. Te estás desnutriendo. No te estás nutriendo como realmente deberías nutrirte para que seas realmente vital para la iglesia. Mi amado, tenga en cuenta una cosa y no se le olvide. Usted quiere ser mencionado por el apóstol Pablo como lo hizo con las 26 personas. Usted tiene que tomar, tiene que consumir buenos nutrientes. ¿Sabe por qué? Porque usted, un miembro vital, usted necesita convertirse en un miembro dinámico, en un miembro importante para el cuerpo. Mi amado, si tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo, conoces un texto. Mira, hay un texto en la Biblia, creo que es Lucas capítulo 2 verso 52, que dice que el Señor Jesucristo, que sea en gracia para con Dios, creces tú así como el Señor Jesucristo, porque eso se llama crecimiento espiritual. El Señor Jesús oraba frecuentemente, no tomaba decisiones sin antes consultarlas con el Padre. Él asistía a la iglesia, él iba a la sinagoga, hacía ministerio. Ahora te pregunto, ¿cómo es tu vida devocional? Estamos dictando un taller donde de verdad, sin ser muy orgulloso, y si soy orgulloso, perdóname, pero yo esperaba tener mucha gente en ese taller de vida devocional, pero siempre son los mismos con las mismas. Ya nos conocemos nuestros caprichos. No veo gente nueva capacitándose. Yo quiero preguntarle, ¿usted realmente tiene vida devocional como el Señor Jesucristo la tuvo? Si Cristo es en la cabeza tuya, tú debes buscar a Dios de la misma manera como Él lo buscó. Tienes vida devocional. ¿Sabe qué significa el acróstico casa? ¿Alguien quiere decírmelo? Levante su mano. ¿Qué quiere decir? Aprendiste bien la tarea. Colócate de pie, Madeleine, y dile a toda la iglesia qué significa el acróstico casa. Préstame un micrófono para doña Madeleine, que no le habla duro sino al marido. No te preocupes que ya te sintonizan allá, si es que hay alguien que sintonice. ¿Qué significa la C? Significa confesión. La A, adoración. La S es súplica y la A es acción de gracias. Gracias. Entonces, cuando tú decides una vida devocional, casa es el inicio para ti. Confesión, adoración, súplica y acción de gracias. Hermano, el Señor Jesucristo también lo hacía. Lo que yo no creo que el Señor hacía era confesar su pecado, pero sí confesaba el pecado de los otros. Porque si todo el tiempo decía, perdónalos porque no saben lo que hacen, esa es una confesión. Y cuando Él fue a la cruz, Él asumió toda esa carga tuya y mía para que tú y yo fuéramos liberados. Eso era lo que el Señor Jesucristo hacía. Y si Él es la cabeza tuya, es lo que tú también debes de hacer. ¿Cómo es tu deseo por asistir a la iglesia? ¿Realmente te dan ganas o te las aguantas? Tú eres de los que se levanta y dice, uy, tengo unas ganas de ir a la iglesia hoy. Pero me la voy a aguantar. Mi amado, cuando llegas tarde a la celebración.
yo quiero decirle algo. Cuando usted viene a la iglesia, usted viene para tener una cita con la persona más, escúchame, con la persona más importante sobre toda, diga conmigo, toda. No, así no la dije, sobre toda la creación. Y tú eres privilegiado porque tú tienes cita con el Señor y no tienes que pedirla con anticipación. Si tú vas a pedirle cita, ¿a quién digo yo? A alguien que sea bien humilde, a el expresidente Álvaro Uribe. Tú vas a pedir una cita con el expresidente, el excelentísimo señor Álvaro Uribe Vélez, y te da cita ¿para cuándo? Dentro de un año, si es posible, porque ahorita con el referendo y con el plebiscito no tiene tiempo, porque está con el ex procurador Ordóñez. ¿Procurador o contralor? Procurador Ordóñez, ¿verdad? El próximo candidato en el 2018 está muy ocupado y te da una cita para dentro de un año, si es que te la da. Si es que te la da. Pero cuando tú le dices: Señor Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de lo que veo y de lo que no veo, mi Elohim, necesito hablar contigo, el Señor dice: dime, hijo. Recuerda que la bendición, cuando vienes al servicio, inicia desde el momento de la oración inicial. Cuando tú llegas a tiempo, tienes el privilegio de entrar a la presencia de Dios a través de la lectura de los textos. El primer texto que se lee es el texto de apertura en la iglesia. Usted sabía que la persona que está dirigiendo el culto debe tener un tiempo de intimidad con Dios, con ese texto que le va a decir a usted el domingo a primera hora, y se lo está perdiendo. Hermanos, no se le olvide que tenemos dos celebraciones, una a las 9 y otra a las 11. ¿A qué horas dije? 9. No es a las 8:50, ni a las 9:10, ni a las 9:15. Es a las 9 y a las 11. Mira lo que sigue diciendo ese texto de Lucas, que Jesús crecía en gracia para con los hombres. ¿Esto qué quiere decir? Vida social. Uno no puede ser asocial dentro de la iglesia. Uno debe formar parte de las actividades sociales de su comunidad. ¿Sabe por qué? Porque es necesario conocernos mutuamente. El Señor Jesucristo, yo no creo, y perdónenme, yo no creo que el Señor Jesucristo se haya bailado a Nietzsche. No, cierto que no. No creo que se haya bailado a este de los años 1050. ¿Cómo era que se llama? A Joey Arroyo. Yo no creo que se lo haya rumbeado. Yo no creo. Y en las bodas de Canaán no bailaron el vals. Cierto que no. Pero él fue en las bodas de Caná de Galilea. Y estuvo todo el tiempo. Él participó en todo. Comió, tomó vino del que estaba hecho y vino del milagro que había hecho también en las bodas de Caná. Él participaba en todas las cosas con los demás. Comió pan con pescado, estuvo con judíos, con samaritanos, con publicanos, y con todos compartió, y a cada uno de ellos los impactó. Hermanos míos, una iglesia viva, una iglesia saludable, esa iglesia viva, esa iglesia tiene características propias, y cada miembro es responsable de velar por esas características. ¿Sabes por qué? Porque somos un cuerpo vivo, un cuerpo dinámico, y siendo un cuerpo vivo, así debemos funcionar. Mi amado, cuando un cuerpo se queda quieto, puede suceder una de estas tres cosas, o las tres juntas. Número 1, está cansado. Número 2, está oxidado. Número 3, está enfermo. Ponga la mano en el corazón. Ponga su mano en el corazón. Mire, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Con la mano derecha en su corazón y con la mano izquierda tape su nariz. ¿Ya lo hizo? Ahora quédese así hasta las 12 del día sin respirar. No, cierto que no.
¿Qué siente? Deje su mano en el corazón. ¿Qué siente? Que su corazón late. Y cuando usted empieza a no ingresar aire, oxígeno a sus pulmones, su corazón empieza a acelerarse más porque lo necesita. ¿Qué quiere decir cuando el corazón late? Quiere decir que usted, ese corazón, está bombeando sangre a toda la parte de su cuerpo, desde el dedo gordo del pie hasta el último músculo, hasta la última fibra de su cabeza. Está irrigando y luchando contra todas las cosas nocivas que usted ha venido consumiendo, sus enfermedades, todo lo que usted tiene. Su corazón está luchando porque su corazón está vivo. Si su corazón late, quiere decir que usted está vivo. Y como cuerpo vivo, un cuerpo tiene características propias. Tiene características propias. La iglesia como cuerpo y como cuerpo saludable debe de tener características propias. Hermanos, el apóstol Pablo, cuando hizo los saludos de Romanos 16, en la iglesia familiar de Restauración La Alianza, ¿usted puede creer eso? Año 59 después de Cristo, y el apóstol Pablo estaba pensando en la iglesia familiar de Restauración La Alianza, estaba pensando en la iglesia de Antioquía.